Bueno, antes de empezar, mis hermanos, vamos a hacer una oración por nuestra hermana Marta, que se le murió un familiar, anda en Missouri, anda en Carthage, Missouri. Se murió un familiar de ella y anda por allá con su familia. Así que vamos a pedir a Dios por nuestra hermana Marta. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por nuestra hermana Marta que anda en Carthage, Missouri, Señor. Pedimos que fortalezca su vida, fortalezca la vida de su familia. Por la pérdida de su familiar, Señor, le pedimos que los consuele, que usted, Señor, traiga fortaleza a sus vidas. Igualmente le clamamos por nuestra hermana Mari en El Salvador, para que usted, Señor, cuide de ella y de su hermana. No sabemos si vive o muere la hermana, nuestra hermana, pero le pedimos clemencia y misericordia. Y le suplicamos, glorioso Dios, por todos los moribundos, por todos los que van a morir hoy, tenga misericordia, perdone sus faltas, perdone sus pecados y tenga bien, Señor, salvarlos del fuego del infierno. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7. Jueces 7. Jueces 7, en adelante, vamos a la palabra del Señor. Muy bien, ¿ya están listos, mis amados? Bien, dice la poderosa palabra del Señor. Levantándose pues de madrugada Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acompañaron junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a estudiar su santa palabra. Le pedimos, Señor, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos permita, Señor, poder explicar a su pueblo santo, que seamos nutridos con el poder de su santa palabra y que sea usted, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenga la bondad de sentarse. Hoy vamos a mirar el tema, la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? La guianza del Espíritu Santo. Y nos menciona la escritura de nuestro hermano Gedeón. Como ustedes ya conocen la historia, Gedeón estaba luchando contra los madianitas y los amalecitas, porque estos tenían dominado al pueblo de Israel. Y cuando Israel sembraba sus tierras, venían los madianitas y los amalecitas, se robaban los burros, se robaban las ovejas y se robaban el grano. Y así los tuvieron por muchos años al pueblo de Israel, al grado de que el pueblo de Israel tuvo que dejar sus casas, irse a las cuevas, a las montañas, esconderse, porque los madianitas eran un pueblo muy numeroso y tenían sometido a Israel, porque Israel había perdido su libertad por causa del pecado. Entonces, ¿qué nos roba la libertad y las bendiciones? El pecado. El pecado que Israel había cometido de adorar ídolos paganos hizo que sus enemigos se levantaran contra ellos y los dominaran. Pero existió Gedeón, el menor de su familia, un hombre pobre, de una familia pobre, que se le aparece el ángel de Jehová y le dice que lo escoge para que sea el libertador de su pueblo Israel y los libere de los madianitas. Y él lo primero que dijo: ¿cómo yo, siendo pobre, voy a libertar al pueblo? Esto está en el capítulo 6, un capítulo anterior, pero para no irnos tan allá, mejor se los explico. Y Gedeón muy inteligentemente ofrece al ángel de Jehová un cabrito, prepara la carne, prepara el caldo, y el ángel le dice: pon la carne sobre la peña, derrama sobre la peña el caldo del cocimiento que hiciste, y sale fuego de la peña, consume la carne del cabrito, consume el caldo, y hasta entonces Gedeón se da cuenta que estaba hablando con un ángel, ni cuenta se había dado que era un ángel. Entonces el llamamiento de Gedeón fue por un ángel. Y
Y Gedeón fue escogido por el Espíritu Santo de Dios para ser un libertador. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un trabajo para el Señor. Lo único que necesitamos es descubrir cuál es nuestra función en la obra del Señor. Ya cuando viene el Espíritu Santo y nos dice claramente qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros, ya tenemos una guianza más precisa de qué es lo que el Señor espera. Y aquí vemos que Gedeón, después de haber hablado con Dios y haberlo pedido confirmación de poner el vellón, que es una piel de oveja, y dijo: si el vellón amanece mojado y la tierra seca, tú me llamaste. Y efectivamente el vellón amaneció mojado, y el día siguiente hace la prueba y dice: ahora que el vellón esté seco y que la tierra esté mojada. Y Dios le cumplió su capricho, Dios le cumplió su petición, porque Dios es un Dios justo. Y el Señor, cuando tenemos peticiones delante de Él nos las concede conforme a su divina voluntad. Y Él las va a conceder cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. El problema de mucho pueblo es que le exige a Dios que Dios haga conforme ellos quieren, y no es así. Él la hace conforme Él quiere, porque nosotros no tenemos ningún derecho de andar presionando a Dios para que cumpla nuestros caprichos. Y aún así le concede a Gedeón, y Gedeón se convence que realmente Dios lo llama. Muy bien, ahora sí menciona y dice el 7:1: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. ¿Sabe cuánto era el ejército de los madianitas y el ejército de los amalecitas? Eran 135,000 hombres. ¿Sí saben lo que significa eso? 135,000 hombres. ¿Cuántos habitantes tiene Wester? ¿Cuántos tendrán? ¿Unos 10,000? ¿Quién sabe el dato? ¿Nadie sabe el dato? Bueno, digamos que sean 10,000, un ejemplo de Wester. 10 Westers, 13 Westers, 14 Westers alrededor de la ciudad, alrededor donde estaba Gedeón, acampando para atacarnos. Y Gedeón, un solo hombre con llamado de Dios para ir a atacar a ese gran ejército. ¿Sí están viendo la figura de un solo hombre con un llamado que tenía que juntar gente para ir a atacar al Señor? Solo esto se logra con guianza del Espíritu Santo. Miren, amados, es tan importante la guianza del Espíritu de Dios que nosotros deberíamos de pedirle guianza al Señor para todo lo que vamos a hacer. ¿Voy allá o no voy? ¿Hago esto o no lo hago? Simplemente preguntar. Y el Espíritu de Dios es tan sabio que Él va a poner en tu corazón si lo haces o no lo haces. Porque el Señor a donde habla es al corazón de uno. Y habla con paz. ¿Cómo habla? Porque Dios es amor y es paz. Entonces Él pone en tu corazón la paz si lo haces o no lo haces. Pero cuando estás inquieto, sí, no, no, sí, Dios no está en el asunto. Aquí vemos a un Gedeón en paz. Ya se había convencido que sí fue llamado, porque ya se había convencido en el capítulo 6. Y aquí menciona el 7:12 y dice: y Jehová dijo a Gedeón. ¿Quién era el que le hablaba a Gedeón? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjense qué sabiduría de Dios. Dijo: si ganan la guerra, porque yo voy a hacer que la ganen, el pueblo de Israel puede creer que fue por sus fuerzas. Entonces no, puso una condición al Señor y menciona y dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. ¿Cuántos se devolvieron? ¿Cuántos tenían miedo? 22,000. Y dijo Dios: mejor voy a hacer que se regresen los miedosos, los temerosos, los que tiemblan, porque si ganan, van a decir que ganaron por su fuerza. Por eso nosotros, toda victoria que Dios nos dé, todo lo que hagamos para el Señor, hay que hacerlo en el nombre del Señor y para la gloria de Él, por mínimo que sea, lo más mínimo que sea, para la gloria de Dios. Y máxime cuando alguien lo quiera alabar a usted, que alabe a Dios y no a usted.
Yo siempre que alguien ya manda un mensaje o algo, siempre mi respuesta es: la gloria es para Dios, la gloria es para Dios y la gloria es para Dios. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Aquí lo que Gedeón iba a hacer no era para su gloria, era para la gloria de Dios. Entonces Dios le habla y le dice: llévalos y revisen el pueblo, el que tenga miedo y tiemble, que se vaya a su casa. Y se fueron 22,000. Y menciona el 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Esta fue la prueba. Si alguien los llevó a todos al río, y si dijo el Señor: si alguien se acuesta a lamer el agua como la lamen los perros, descalificado. Entonces, la forma correcta de beber el agua es con la mano, hermano. Hay que agarrar el agua y llevarla a tu boca para estar atentos si el enemigo no está ahí. Porque los que se acostaron no estaban atentos al enemigo, pero los que agarraron el agua y se la llevaron a su boca estaban atentos al enemigo. Esos fueron los que calificaron. Tú dirás: pero una cosa tan simple. Sí, en el ejército, yo tengo amigos en el ejército con rangos muy altos. En el ejército hay disciplina, y en el ejército te preparan para estar alerta día y noche, al grado de que te duermes con tú y botas y con el rifle ahí pegadito contigo. Por si se ocupa, tú estás listo, rifle y botas y tú lo tienes listo. Pero aquel que se acuesta a sus anchas, a no ser que le toque descanso, bueno, pues ahí cambia la cosa. Pero aquí vemos que los llevó a probarlos, y todo aquel que lamió el agua y se acostó a tomar agua, descalificado, no podía ir con Gedeón a la guerra. Esto es guianza del Espíritu. ¿Es qué? Es guianza del Espíritu. Dirás tú: pero una cosa tan simple. No, no es simple. Son métodos que Dios tiene. Y menciona y dice el 5: entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y es bien común, nosotros que somos de rancho, siempre nos hincábamos para tomar agua, y es un error. Hay que agarrar el agua con la mano. Por eso los sombreros Stetson son tan famosos en Estados Unidos, porque el dueño de un Stetson llenaba su gorro de agua, bebía él, y con su gorro lleno de agua le daba a su caballo. Por eso el sombrero Stetson de Estados Unidos es tan famoso, porque es un buen sombrero, porque te sirve hasta para beber agua. Y si lo haces así, solo se vuelve a su estado original como estaba antes. Por eso, cuando pueda, cómprese un Stetson. Entonces dice el 6: y fue el número de los que lamieron, llevando el agua a la mano a su boca, 300 hombres. ¿Cuántos hombres pasaron la prueba? De 30,000, ¿cuántos pasaron la prueba? 300. ¿Y cuál fue la prueba? ¿Cómo bebían el agua? Entonces, ¿es guianza del Espíritu o no es guianza del Espíritu? Es guianza del Espíritu. Y Gedeón obedeció. Gedeón había dicho: pero yo qué voy a hacer con 300 hombres contra 135,000. ¿Cuántos tenía que derrotar Gedeón? 135,000 con 301, porque 300 que pasaron la prueba más Gedeón, 301 hombres. Entonces, cualquiera diría: hombre, Dios se equivocó, ya teniéndolos ahí los mandó a su casa. No, porque la guianza de Dios nunca falla. La guianza de Dios siempre es benéfica para nuestras vidas. Y menciona y dice el 7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Pareciera una verdadera locura, pero no es una locura. Cuando Dios dice, así va a ser. Amén, hermanos. Por eso usted siempre busque la guianza del Espíritu Santo.
que voy para tal lugar, déjale pregunto al Señor si voy o no voy. Mire, ayer nos fuimos, Leti y yo, a Chicago. Antier nos fuimos. Manejamos todo el viernes ahí manejando y ayer para regresarnos. Y no pedimos guianza al Señor, nos fue como en feria. ¿A qué íbamos? ¿A qué íbamos? Y todo por no preguntar. Vamos, nos das permiso de ir. Y ahí vamos, sin preguntar. Y según nosotros íbamos a un asunto espiritual muy importante. Y nos equivocamos. Entonces, yo ya tengo bien aprendida la lección. Nada me cuesta preguntarle al Señor, ¿vamos o no vamos? Vayan. No, pues no vayan, pues no vamos. Y todavía había algo dentro de mí que no fuéramos, y ahí vamos. Entonces, Gedeón en ningún momento dijo, pero Señor, 300 hombres, hay 135,000 rodeándonos ahí, y yo con 300, no dijo nada. ¿Por qué? Porque Gedeón se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Fue obediente. Y menciona y dice el 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Imagínate, le habla el Señor en la noche y le dice, Gedeón, ve al valle donde están los madianitas. Fue a meterse donde estaban los 135,000 enemigos de él. ¿Tiene lógica eso? Dígame usted, ¿tendrá lógica eso? No tiene ninguna lógica. Pues para Dios sí la tiene. Y menciona y dice, voy en el 10, ¿dónde? En el 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. O sea, mandó a Gedeón y a su criado, a los dos. Dijo, si tienes miedo, llévate a tu criado, vayan los dos allá al campamento del enemigo. Y menciona y dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos de avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea que se metió hasta mero adentro. Y menciona y dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Cómo estaban? Como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. 135,000 contra 300. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Lo mandó a oír lo que contaba alguien de que soñó. A eso lo mandó, a que oyera el sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. ¿Quién es el pan de vida? Dios. Jesús es el pan de vida. Soñé un gran pan que venía rodando, llegó hasta la tienda, la aplastó y la destruyó. Entonces, ¿quién iba a ganar? ¿Los madianitas o Gedeón? Y menciona y dice, ¿a dónde voy, hermanos? 14. Y su compañero respondió y dijo, eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. A eso lo mandó Dios, a que oyera quién iba a ganar la guerra. Entonces, ¿es guianza del Espíritu o no es guianza del Espíritu? Hay veces que Dios nos indica cosas que decimos, pero ¿cómo? No tiene lógica. Bueno, hay que hacerlo como Dios dice, porque cuando somos guiados por el Espíritu vamos a tener la victoria. Y menciona el 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, hizo 3 grupos de a 100. 3 grupos de a 100 contra 135,000. Un hombre le toca derrotar a 450 hombres. Un solo hombre le toca derrotar a 450. Esa es la proporción. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, uno derrota a 450. Pero sin la protección de Dios, esos 450 lo derrotan a uno por uno no guiarse por la guianza del Señor. Y luego menciona, voy en el 16, 17. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. O sea que 300 trompetas tocando, se oía tremendo eso. Y de noche, y con las bateas ardiendo y con lumbre. Yo pienso que el campamento de los madianitas han hecho ahí miles y miles de israelitas aquí. Nos van a derrotar. Eran 300. Entonces, Dios prepara el momento para darnos la victoria. Siempre lo va a hacer así el Señor. Siempre. Miren, ahora que íbamos para Chicago, agarramos una ruta por ahí por el 20, unos pueblillos ahí, ya no me vuelvo por ahí. Está lleno de hoyos. Y pasamos por un pueblito chiquito a 45, y cuando pasamos ahí estaba un sheriff. Y luego se me pegó. Dije, no. Dije, ni modo, ángeles, asigno un ángel al frente, asigno un ángel atrás, asigno un ángel al costado derecho y otro al costado izquierdo. Y ahí vamos. Y yo, sin morder raya sin morder ninguna de las rayas, derechito, así como un láser. Adelante llevaba yo un tráiler y yo a mi velocidad que siempre debería ir sin pasar el límite. Me siguió como por unos 15 o 20 minutos. Miró que no había manera de pararme porque tengo aseguranza, tengo todo. Pasó otro pobre. Él se salió el sheriff, esperó que el otro pasara y en cuanto pasó lo paró. Dije, bueno, pues ni modo, te tocaba a ti, adiós. Entonces, cuando un sheriff lo siga, hagan bien todas las cosas. Porque si va detrás de uno, y nunca hay que llevar un policía atrás de uno, siempre que el policía vaya adelante de uno hay que darle el honor de que pase. Así que Gedeón dijo: como yo hago, ustedes hagan. Tocó su trompeta, hizo como él les indicó, y todos hicieron lo mismo. Y luego dice el 19: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ha de haber sido un ruidajazo espantoso. Quebraron los cántaros, tocaron las trompetas, los agarraron de sorpresa, apenas estaban cambiando de guardia. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová y de ¿quién? Y de Gedeón. ¿Esto no es una estrategia de guerra? Sí, es una estrategia de guerra. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos va a dar las estrategias? El Espíritu Santo. ¿A quién se las tenemos que pedir las estrategias? Al Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a dar las estrategias del triunfo. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Entonces, cuando hay guianza del Espíritu Santo, la problemática tiene que huir de nosotros, hermano. Si somos guiados por el Espíritu. Pero si no, nos alcanzará. Por eso, nosotros seamos cautelosos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, que sea el Señor guiándonos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerea y hasta la frontera de
Abel Meola en Tabá. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y de Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lugar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, ¿esta estrategia de guerra funcionó? Funcionó. ¿Le dio resultado? Le dio resultado. ¿Con cuántos hombres ganó la guerra? Con 300 hombres. Entonces no se ocupan multitudes, lo que se ocupa es obediencia. Con uno de los que estamos aquí que sea obediente al Señor, Dios nos da victoria. Ahora, si todos somos obedientes, es una gran victoria. Amén, hermano. Pero si no buscamos la guianza del Señor, iremos de fracaso en fracaso. Porque aquí lo que se requiere es la guianza de Dios, mis amados. Aquí lo que necesitamos es la guianza del Señor. Vamos a Gálatas 5:25. Dice Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo debemos andar? Por el Espíritu. Porque este cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando este cuerpo es consagrado a Dios, nosotros nos apartamos de toda cosa negativa, nos consagramos a Dios. Este cuerpo es portador del Espíritu Santo de Dios y nuestras obras tienen que ser espirituales. Amén, amado. Entonces, cuando nuestras obras son espirituales, nuestros resultados tienen que ser espirituales. Porque el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará. Pero el que siembra de la carne segará. Entonces, ya muchos años sembramos en la carne. Ya estuvimos en el mundo, ya le dimos vuelta. Ya hicimos lo que no debíamos haber hecho. Ahora hagamos lo que tenemos que hacer, guiados por el Espíritu. Ahora, ¿es fácil ser guiados por el Espíritu? No, porque se requiere amar a Dios y respetarlo y pedirle su consejo, porque es nuestro Padre. ¿A qué padre no le va a gustar que su hijo le pida un consejo? Padre, hago esto, y por medio del Santo Espíritu de Dios Él nos va a decir: hazlo, no hazlo, o así o así, y vamos a tener victoria. ¿Gedeón tuvo victoria? Mire, fue tanta la victoria de Gedeón que yo me puse a investigar, para no hacerla tan larga, que después Gedeón le pidió una ofrenda al pueblo, porque el pueblo quería hacerlo rey y él no quiso. Dijo: no hay problema, yo no quiero ser rey de ustedes, ni mi hijo, ni nadie en mi familia. Solo lo único que les pido es que voy a hacer un efod, denme sus zarcillos, denme sus anillos, lo que tengan. La gente estaba tan contenta con Gedeón porque los había librado de los madianitas, que le dieron 19.38 kilos de oro para hacer el efod. Y causa de ese efod, después la gente empezó a adorar el efod de Gedeón, y fue un terrible problema de haber hecho como un jarrón, no sé qué haría de oro. Y la cosa es que después, por causa de lo que había hecho Gedeón, el pueblo adoró la hechura de Gedeón y volvieron al pecado otra vez. Y estuve investigando que los 19.38 kilos de oro que recogió Gedeón, de zarcillos y de todo, al día de hoy equivale a $1.439.650. Entonces, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Que vamos a ser personas exitosas en nuestra vida, porque el Señor nos guía, y el Señor nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por eso usted siempre déjese guiar por el Espíritu de Dios, y cuando más difícil esté la situación, más se deja guiar, porque para eso es necesario la guianza del Señor. Por eso, cuando hay una problemática grande en nuestras vidas, bueno, vayamos al Señor, preguntémosle
y Él nos dará la respuesta. Amén. Le vamos a hablar a Rubí, mi hermana, de los niños. Háblele a Rubí, está ahí abajo, mi hermana. Háganos favor de traernos a Rubí, porque hoy Rubí va a orar por terminar el servicio. Necesitamos ir motivando a nuestros niños para que pierdan el miedo. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Una vez, les cuento, una vez me dividieron la iglesia en California. Yo estaba muy enojado y yo quería ir a reclamarle al que la dividió, la primera división que hubo. Y yo ya iba ahí y iba enojado. Y me habló el Señor y dijo: no, si vas sin mi consentimiento. Mía es la venganza, yo pagaré. No vayas. Y no fui. Obedecí. Pasaron los meses y hasta los 9 meses pasó lo que tenía que pasar. Entonces, dejémonos guiar por el Señor, hermanos. No nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestros deseos carnales, porque cosecharemos de la carne. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que voy allá, a ver, Señor, ¿voy o no voy? Y el Señor va a decir: sí, ve o no vas. ¿Y cómo habla el Señor? Al corazón de uno. Pone paz. Si hay paz, pues uno va. Y si no hay paz, pues no voy. Amén, mis amados. Así que damos gracias al Señor. Vamos a esperar que viene nuestra Rubí para orar, para terminar nuestro servicio de esta tarde. Damos gracias al Señor. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Qué experiencia nuestro hermano José. Qué maravilla, ¿verdad? Que Dios le ha abierto el ojo espiritual y puede, ojalá que nos labra a todos y podamos mirar cosas sobrenaturales que Dios tiene. Mi Rubí, ven, mi hija, ven para acá conmigo. Vente. Bueno, nuestra Rubí nos va a despedir en oración. Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Guarda nuestra familia, bendícelos, protégenos. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos en paz de este lugar, mandado de su presencia, pidiéndole que su Santo Espíritu nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y que así como usted guió a Gedeón, Señor, nos guíe a nosotros para obtener la victoria y para que su nombre sea glorificado. Perdónenos, Señor, por las veces que hemos actuado sin su guianza, por las veces que hemos actuado en la carne sin consultarlo. Le pedimos que a partir de ya, Señor, aprendamos a pedirle dirección para que su mano poderosa nos guíe y podamos obtener buenos resultados. Llévenos con bien a nuestros hogares, fortalézcanos en esta semana de trabajo y permítanos, Señor, servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Igualmente le pedimos a nuestro hermano Jaime Chilel, su esposa, sus hijos, a nuestro hermano Alfredo, que andan allá en Florida. Permítale, Señor, que descansen estos días de descanso que fueron a tomar y que regresen fortalecidos, y guárdelos, llévelos y tráigalos con bien, Padre. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Salud.